Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en una sesión más de este diplomado especializado de Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por la Corte Superior de Justicia de Cañete. Estamos hoy con la presencia de quien es juez titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura, ex juez titular del segundo juzgado de investigación preparatoria de Castilla Piura, catedrático universitario, autor de diversos artículos académicos, docente universitario de pre y posgrado. Está con nosotros. Vamos a recibir al doctor Galileo Mendoza Calderón. Doctor Galileo, muy buenas tardes y bienvenido a esta actividad académica. Buenas tardes, muchísimas gracias con todos y todas. Para mí es un grato gusto y honor poder compartir algunos conocimientos y en realidad agradezco la invitación, en primer lugar, a los colegas, amigos de la Corte Superior de Justicia de Cañete, así como también la invitación a tan digna institución CEFICAN que el día de hoy está haciendo posible este evento, este magnífico evento, ¿no? El día de hoy, queridos amigos, colegas, abogados, abogadas y todo público en general, vamos a conversar más que todo y analizar algunas circunstancias y a indicar alguna posición que el suscrito tiene sobre este tema tan variopinto que es la cesación, la variación, la sustitución de la prisión preventiva. Mucho se habla sobre cesación, se habla sobre variación, se habla sobre sustitución. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el término adecuado? ¿Qué es lo que nosotros debemos de utilizar? Yo solamente vengo a establecer algunas dudas o algunos parámetros, por si acaso no soy el dueño de la verdad, no se vaya a entender pues que lo que yo diga seguramente es amén y muchos colegas, abogados, jueces o lo que fuesen colegas abogados en todo, pueden también tener una posición muy aparte a la que yo pueda manejar el día de hoy. Bien, en todo caso, con ella, con esta pequeña presentación, vamos a hablar el motivo de la cesación, la variación, la sustitución de la prisión preventiva en tiempos de COVID. Entiéndase que aún el estado de emergencia sigue latente, ¿ah? Y los presupuestos para poder dictar una cesación, una sustitución, una variación de una prisión preventiva aún se encuentran vigentes. ¿Por qué? Porque el gobierno del expresidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó algunos decretos legislativos, los cuales a la fecha aún se encuentran presentes, y se encuentran, perdón, no solamente presentes, sino que se encuentran rigiendo el procedimiento. Bien, entonces vamos a partir, ay, caramba, a ver cómo pasó esto. Ya, ahora sí. Vamos a partir primero de que estamos ante una medida que indudable y definitivamente se va a hablar sobre una responsabilidad probatoria. Voy a apagar mi cámara para que se pueda ver mejor, se ve, ¿no? Entonces, esa responsabilidad probatoria siempre está a cargo de fiscales, policías, y se hace un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Sí se me escucha, ¿no? Por favor, cualquier persona que me confirme, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí, se ¿Sí? escucha, doctor. Muchísimas gracias, muy amable, muy gentil, doctor colega. Entonces, partimos por ello, ¿no? Estamos hablando, doctor, estamos hablando de una cesación, una variación, una sustitución, claro, pero acá la responsabilidad probatoria no se le va a asignar ya al fiscal ni al policía, sino la responsabilidad probatoria contra quién va solicitante, del requiriente, ¿de quién? Del que va a requerir, del que va a solicitar, del que va a peticionar la cesación, la variación o la sustitución de la medida. En consecuencia, esa responsabilidad probatoria que nosotros sabemos que el Ministerio Público, que la Policía Nacional la tiene que tener, en este caso, la ley ha establecido de que se le deba de correr traslado a quién, al requiriente, ¿ok? Entonces el requiriente es quien debe de aportar esos nuevos actos, estos nuevos indicios, estos nuevos elementos de convicción que pongan en tela de juicio aquellos presupuestos que dieron pie para la prisión preventiva. Y aquellos presupuestos que dieron pie para la prisión preventiva son aquellos que están señalados, establecidos en el artículo 268, suficientes y graves elementos de convicción, posible pena, y el otro es el peligro procesal. El día de hoy nosotros vamos a hablar, estimados colegas, sobre la cesación, la variación o de la sustitución en tiempos de COVID, ¿no? Mejor dicho, la COVID-19 da la posibilidad, da la probabilidad de poder requerir una cesación, una variación, una sustitución. Vamos a ver si la COVID-19 como una enfermedad, como un presupuesto indirecto no establecido en la ley, lógicamente está en estos decretos que vamos a analizar,
puede determinar el posible o no peligro procesal. Eso es lo que nos vamos a centrar. No vamos a hablar tanto de los elementos de convicción, la pena, sino lo que es el peligro procesal. ¿Ok? Bien, entonces, acá, como ya le dije, la responsabilidad probatoria, en este caso, no va a ser ya de la fiscalía ni de la policía. La responsabilidad probatoria, en este supuesto en específico del cese de una medida de prisión preventiva, recae el quien debe de solicitarla. ¿Ok? Esa recolección de información va a estar a cargo de quién, del que debe de solicitar. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo así bien clásico, bien sencillo que me ha sucedido en estos días. Rápidamente, se le da prisión a una persona porque supuestamente se le encontró la droga. Miren, ¿ya? A dos personas. Una dijo, no, la droga es de él. El otro decía, no, la droga es de él. No, él me dio su bolsa porque yo no sabía qué contenía, ¿no? Y yo lo tuve. Y en ese momento me detuvo la policía. Y le pregunta al otro fulano. El otro fulano dice, no, él apareció con la mochila. Entonces se tienen, por ejemplo, hay dos declaraciones que se tiran, por decirlo así, criolmente, la pelota de quién sería la mochila conteniendo droga. Pero después se presenta un video, un testigo mudo, ¿no? Y en el video se ve claramente que la otra persona fue que siempre poseía o siempre tenía esta ilegal mercancía. Entonces, ese es un nuevo elemento de convicción. Esa es una nueva recolección de información del abogado, que ya que el fiscal no quiso hacer esa diligencia, él se agenció de ese video en la que se veía que estas personas salían de su domicilio y quien portaba la mochila era a la persona que no se le había encontrado. Y cuando se le pregunta por la mochila, esta persona dice, no, a Juan Pérez salió del mercado, regresó con esa mochila. ¿Esa mochila no es tuya? No, no es mía. Yo desconozco si es de él, porque a él se le encontró la droga. Entonces, ahí hay un nuevo indicio, un nuevo elemento, algo nuevo que se deba de establecer con esa, lógicamente, información. Ahora, en toda medida de cese de prisión preventiva, la información que se va a recabar tiene que ser, pues, establecer hechos, algunas evidencias, o formar también algunas teorías jurídicas, ¿no? Y para proyectar el caso que una persona pueda tener. Eso es indudable. Indudablemente eso va a tener que suceder. En el caso, en el ejemplo que le estoy poniendo, con ese nuevo indicio que el abogado llevó a la fiscalía y que la fiscalía no tuvo más remedio de poder hacer el acta de visualización de video, en la que la otra persona que no se le encuentra droga dice, no, yo no me reconozco, y claramente se le ve que es él, y la otra persona dice, sí, yo soy, ¿no? Indudablemente, pues, llega o a determinar, pues, que ya no habían suficientes ni graves elementos de convicción. Entonces, esos nuevos actos, esos nuevos indicios, ¿qué ponen en tela de juicio? Los presupuestos del artículo 283, que está referido a la prisión preventiva. Y toda, lógicamente, medida cautelar siempre va a establecer que un órgano decisorio, un órgano, pues, requiriente y un órgano requerido. Pero acá, en esta medida cautelar de cese de prisión, de variación de la medida, de sustitución de la medida, el requiriente no va a ser el fiscal. Acá el requiriente va a ser la defensa y el requerido va a ser el Ministerio Público, quien se puede oponer o que en todo caso también puede decir estoy conforme, ¿no? En una sola oportunidad les cuento a ustedes que he tenido el caso que un fiscal se allanó al pedido de cese, ¿no? Y tuve que analizar si es que efectivamente se daban o no aquellos presupuestos. ¿Ok? No es que el Ministerio Público o alguna de las partes, como se diría, accede o se allana, ya inmediatamente nosotros tendríamos que dar inmediatamente la medida, ¿no? O fundar la medida en ese sentido. Bien, entonces, todas estas medidas, vamos avanzando esto un poco porque acá hay algunos ejemplos, algunas jurisprudencias que he traído. Siempre las medidas cautelares son de naturaleza coercitivas, son cautelares, precautorias, evitar el daño, la prosecución de la comisión del ilícito penales, son provisorias. Por eso que se viene acá los ceses hasta de oficio, ¿no? Las pedidas de prisión que deben ser revisadas por el juez, es lo que indican, es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, lógicamente, pero algunas medidas también son alguna suerte de anticipación de un pago de condena. Pero acá, lógicamente, que algunos dirían, pues, oiga, con esto se afecta también el principio de presunción de inocencia. Y ese aforismo y ese cliché o esa filosofía del nuevo código de que la prisión era la excepción, ¿no? Perdón, y que la regla era la libertad, ahora se ha convertido al contrario, ¿no? ¿Dónde queda ello? Entonces, esa es una circunstancia que lógicamente podemos determinar. Toda audiencia de medida cautelar, en este caso de cese de prisión preventiva, siempre va a haber un debate. Y acá, lógicamente, van a poder establecer algunas facultades para ejercer un control sobre la solicitud de esta medida.
También que la defensa, el imputado, en este caso el fiscal, también tenga acceso a los medios de defensa apropiados, entre otras circunstancias más que puedan haber. Bien, vamos avanzando esto. Ahora, bueno, disculpa que no se me ve muy bien. El presupuesto, el título es la COVID-19 como nuevo presupuesto material para medir el peligro procesal, ¿ya? Hay que tener en cuenta que ya todos sabemos, pues, que con anticipación se dictó una serie de decretos supremos, legislativos, en las cuales se establecía en el estado, pues, de enfermedad de la COVID-19. Entonces, la política criminal que en ese momento tuvo el estado, conducido por el expresidente, ahora también investigado Martín Vizcarra, estableció algunas medidas, ¿no? Para deshacinar los penales, para evitar mayor muerte en los penales, ¿no? De reclusos, de personal del INPE. ¿Por qué? Porque lógicamente en las cárceles hay bastantes personas que son vulnerables, ¿no? Personas con TBC, con VIH, con cáncer, entre múltiples enfermedades. Y eso es más que público, más que notorio, más que conocido, que no hay una atención médica conveniente, no hay una política, pues, de deshacinar penales, y que indudablemente todo esto ha conllevado a que las cárceles rebasen en su magnitud. Estas políticas criminales, lógicamente, del Estado, que han sido políticas criminales, es que, por ejemplo, se han criminalizado ciertas conductas que antes no tenían esa pena privativa de libertad, como por ejemplo el delito de agresiones contra mujeres integrantes del grupo familiar. La pena es efectiva, los jueces de juzgamiento al momento de la imposición de la pena la convierten en 10 multas. También el endurecimiento de algunos delitos, y se ha quitado una serie también de beneficios penitenciarios. Entonces, todo esto conllevó a que lógicamente, y a la fecha, nadie sabe cuántas personas estando presas han muerto de COVID-19. No lo sabemos. 1000, 200, 300, 500, 2000, 10,000. Nadie sabe en realidad. Es un secreto de Estado. Entonces, ¿cómo se mide esto? Se puede adherir al pedido de cese de prisión preventiva, ¿no? La circunstancia de la COVID-19 para poder pedir la cesación. Primero hay que partir qué entendemos nosotros por peligro procesal. El peligro procesal está establecido, queridos colegas y amigos todos, en el artículo 269 del Código Procesal Penal. En ese artículo se ha establecido, pues, en el artículo 268 y en el 269 está el detalle en sí. Ahora, el peligro procesal, lógicamente, puede darse en sus dos vertientes, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. En un peligro de fuga, ¿ok? Y en un peligro de obstaculización, ¿no? Acá, el legislador ha sido sabio en decirte o peligro de fuga o peligro de obstaculización. O también pueden haber ambos. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar, si esa nueva circunstancia, esa nueva situación de padecer la COVID-19 puede determinar o no que puede existir algún peligro de fuga, algún peligro de obstaculización o pueda disminuir el mismo. Bien, entonces, en ese sentido, ¿no? Nosotros para poder determinar un riesgo de frustración, un riesgo de peligrosidad procesal, ¿no? Y que puedan haber en cualquier proceso indicios o evidencias razonables que el imputado no está dispuesto a someterse, lógicamente, voluntariamente a la persecución penal. Entonces, ese peligro procesal indudablemente tiene esas dos vertientes, ¿no? Sin embargo, estas no deben de aplicarse de manera copulativa. Ello en el sentido de poder hablar de un peligro de fuga en estricto, ¿no? En estricto senso, o un peligro de obstaculización. Cualquiera de ellas puede establecer. Ahora, cuando hablamos del peligro de fuga, ¿no? O el peligro procesal en sí, estamos hablando de un peligro de fuga determinado por un arraigo familiar, por una gravedad de la pena, por un comportamiento procesal, por un posible daño resarcible y un peligro de obstaculización que se pueda destruir elementos de prueba, que se puede influenciar sobre órganos de prueba, que se puede inducir a otros a realizar este tipo de comportamientos. Entonces, véase de que indudablemente el análisis que se va a entrar acá o que el juzgador va a realizar va a tener que estar referido al peligro procesal. O peligro de fuga o peligro de obstaculización. No olviden ustedes que el artículo 283 establece de manera clara que los nuevos elementos, los nuevos actos de investigación que ponen en tela de juicio los presupuestos. ¿Y cuáles presupuestos? Los que dieron pie para la prisión preventiva. ¿Y cuáles son los tres presupuestos que dieron pie para la prisión preventiva? Según la ley, no estamos hablando de la proporcionalidad ni de la duración de la medida. Suficientes y graves elementos de comisión, 1, 2,
Estamos hablando también del tema de la posible pena. Y 3, el peligro procesal en sentido, ¿no? Ahora, partimos nosotros del peligro procesal. ¿Cómo debemos de partir como el peligro procesal? El peligro procesal, lógicamente, se va a partir de la casación esta, la 631-2015 Arequipa. Y ahí se habló sobre el arraigo con un presupuesto de un peligro de fuga. Y ahí, en un primer momento, recuerdo mucho que esta casación servía para todos los operadores de justicia para poder establecer, pues, cuándo puede haber un peligro de fuga, porque cada caso es independiente, aislado, ¿eh? Ahora, no sé seguramente cómo es, algunos colegas tomen en cuenta, pero el hecho que, por ejemplo, para mi persona, o en el juzgado donde laboro, o los operadores, yo considero pues que el peligro de fuga solamente puede darse en cualquiera de los subindicadores. Como por ejemplo, a ver, cuando hablo de subindicadores, estoy hablando del artículo 269. En el artículo 269 habla, por ejemplo, del arraigo, de la gravedad de la pena, del comportamiento, etcétera. Entonces, si alguno de ellos no hay, basta para mí suficiente que ya podemos hablar de un peligro de fuga. Pero acá, la Corte Suprema, ¿no? La Sala Penal Permanente estableció, pues, que el juez debe de establecer algunas dimensiones para poder verificar o no ese peligro de fuga. Y este peligro de fuga, lógicamente, estimados colegas, está arraigado con esta nueva circunstancia e indirecta, la COVID-19. ¿No? Posesión de bienes, arraigo familiar, arraigo laboral u otras circunstancias más que puedan desincentivar la fuga de una persona presa, privada de su libertad. Ahora, vean que no solamente tenemos esa casación, la 631-2015 Arequipa, sino el peligro de fuga, queridos colegas, se ha establecido en todas esas casaciones que estoy indicando y estoy señalando. Y en los mismos y en los fundamentos se ha desarrollado qué o cómo es que debemos nosotros entender a este peligro de fuga. Ahora ese peligro de fuga viene lógicamente con la YAPA, pues, de poder establecer la posibilidad de la enfermedad, la COVID-19, ¿no? Una circunstancia para desasignar los penales del país. Y también en el peligro de obstaculización, lógicamente que también tenemos estos otros fallos ejecutorias supremas que la Corte Suprema de Justicia de la República nos ha establecido, para poder nosotros entender de una manera más amplia la obstaculización que pueda haber, el peligro de fuga en concreto que se pueda señalar. Y lógicamente, seguramente que deben haber otras sentencias más, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe también entender el arraigo, no? ¿Cómo es que nosotros podamos establecer el arraigo? El Tribunal Constitucional, en la referida sentencia que se señala ahí, en la 1091-2002, habeas corpus, estableció que la posesión de bienes, lógicamente, también genera un tipo de arraigo, ¿no? El arraigo laboral, la posesión, la titularidad de bienes son también criterios que desincentivan. Y esa circunstancia también está reflejada en la resolución administrativa 325-2011, que si mal no me equivoco, en el tercer fundamento establece, pues, de que el juez al momento de tanto de la imposición de la medida como su variación de la misma debe tener en cuenta siempre otros tipos de factores, ¿no? Otro tipo de factores, ¿no? Como por ejemplo titularidad, posesión, criterios que puedan desincentivar la prisión preventiva. Igual manera, criterios que puedan conllevar a un cese de prisión preventiva, no sé, ¿no? La declaración, la aceptación de los cargos, la delación, qué sé yo, ¿no? Ahora, bueno, esto también ya lo ha dicho el tribunal, ¿no? Al extranjero no le genera la aplicación automática de la prisión preventiva, ¿no? Eso creo que también lo refirió la Corte Suprema en una sentencia, cuando mal se dijo, pues, que el hecho de ser extranjero, pues, no conllevaba que no tenía arraigo en el país, ¿no? Y eso ya lo dijo la Suprema, no es tan cierto. Ahora, cuando hablamos de la gravedad de la pena, acá también hay una circunstancia que algunos colegas justifican esta medida, o para la oposición del cese de la prisión preventiva, cuando se dice, bueno, es, no sé, el delito X. Y como es el delito X, tiene una pena de no menor de 15 años, asesinato, homicidio calificado, por decirlo. Y como consecuencia de ello, la pena es grave. En consecuencia, como es grave, esta persona se va a fugar. Bueno, eso ya creo que el Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que eso es arbitrario, ilegal, grosero, grotesco, abusivo, poder nosotros justificar una medida para la imposición como para la cesación de la prisión preventiva, ¿no? Consecuente. Igual esto también la magnitud del daño causado, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esta magnitud.
cuál es la reparación que el agraviado haya podido hacer, que pueda acreditar una buena conducta en el proceso penal u otras circunstancias, pues, que se interpreten de una buena manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos entendiendo que en un primer momento